Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el Pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el Pastor José Gómez. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Un querido saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan de una forma u otra. Estamos aquí para glorificar el nombre del Señor y a través de la palabra de Dios es que buscamos en los medios esa verdadera bendición de Dios Todopoderoso. Cuando nos encontramos que en ese libro de los Hechos nos podemos encontrar con un síndrome de las variantes de varias situaciones que estamos viviendo hoy, en el día de hoy. Y son situaciones muy difíciles. Difíciles, ¿por qué? Porque es a través de la palabra de Dios que podemos encontrar esa verdad que nos alumbra el futuro, el presente y lo que ha de venir. De verdad, nosotros somos ¿qué? Los que vamos a destinar nuestra vida como verdaderos cristianos. Y hoy vamos a mirar en ese evangelio de la noche, la gran relevancia a la cual nos lleva ese libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos lleva a una transformación muy plena. Y yo quiero que usted de verdad hoy disfrute no solo de esa palabra de Dios, sino que disfrute en cómo va a aplicar usted la palabra de Dios a su vida en esta semana, en estos días, ¿sí? Yo quiero que usted sea un instrumento de Dios en el lugar que Dios le ha puesto. Yo anhelo en el corazón eso, para cada uno de aquellas personas que están en el ministerio y aún así no estén en el ministerio, pero están conociendo de Dios, que se empapen de la verdad, de esa verdad que los lleva a buscar esa verdadera libertad del Espíritu Santo. Y esa verdadera libertad del Espíritu Santo lo podemos obtener a través de la palabra de Dios. No hay otro medio, a través de la dirección del Espíritu Santo. Yo quiero que vayamos un momento a hacer una pequeña oración y le digamos a Dios, Padre, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús y te damos la gloria a ti por la oportunidad que nos das de podernos encontrar contigo en esta hora y poder disfrutar de este tiempo tan maravilloso con tu santa presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que usted se dirija ya al Hechos de los Apóstoles y vamos a leer del capítulo 6, del versículo 8 hasta el versículo 15, capítulo 6, versículo 8 hasta el 15, y dice la palabra de Dios: Esteban, lleno de poder, del poder y de la bendición de Dios, ¿sí?, hacía milagros y señales entre el pueblo. Vean qué metanoia, qué poder, qué dinamita, milagros y señales. Y algunos de la sinagoga, llamada los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban. Pero no podían hacerle frente porque hablaba con sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Y pagaron entonces a unos para que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. De este modo alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban. Lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además buscaron testigos falsos, que dijeron: ese hombre no deja de hablar contra ese santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Y las autoridades y todos los que estaban allí sentados, al mirar a Esteban, vieron que su cara era como un ángel. Aquí hay varias situaciones, y dentro de esas situaciones yo quiero que reflexionemos algo para la noche de hoy en Gospel Night. Hay una defensa ciega de posiciones acá. ¿De quiénes? De esta sinagoga hay unos muchachos que se llaman los esclavos libertados, son helenizados, y cuando vemos a estos hombres, ellos quieren a cualquier forma refutar lo que está diciendo Esteban. Refutarlo, porque es que no es conveniente para ellos que en realidad un hombre de estos se levante y quiera, o sea, ya se han ganado 8,000 personas, el Espíritu Santo lo ha hecho, siguen haciendo milagros, prodigios, señales, Dios sigue haciendo
algo hermoso allá en ese pueblo. Y ahí es donde nosotros nos damos de cuenta de que de verdad Dios está ahí o de verdad Dios dónde está. Ahí es donde nosotros debemos entrar en comunión con Dios o en comunión con el Espíritu Santo. Nosotros debemos entender algo. Dios nos está llamando. ¿Y nos está llamando a qué? A que en realidad le pidamos discernimiento en estos tiempos. Dios quiere utilizarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sembrar en nosotros una metanoia mucho más grande, porque dice la palabra de Dios que nosotros haremos cosas mayores en los últimos tiempos. Y estos son últimos tiempos. Nuestra mirada no debe bajar. Nuestra mirada no debe cambiar. Nosotros tenemos que seguir el camino, la verdad y la vida. Él ya marcó el camino. Nosotros tenemos que seguir ese camino. Y ahí es cuando nosotros nos damos de cuenta de qué. Que es en realidad Dios el que nos está llamando. Dios nos llama. Dios nos llama a que haya una verdadera conversión en nuestros corazones y podamos andar conforme a la verdad de Dios. Y aquí que esa esa defensa ciega de posiciones religiosas a las que se da la categoría de doctrina, o sea, y dándole esa prioridad sobre la gracia y el amor de la entrega. O sea, estos hombres le están quitando el verdadero lugar a qué, a la gracia que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿A qué le están quitando? Pues le están poniendo primero el templo y primero le están poniendo a Moisés delante de la gracia y el amor. ¿Por qué? Porque para ellos no les importa si hay que sobornar, no les importa si hay que hablar mal de los demás y estarían atacando un mandamiento de la ley de Moisés. Dice, no levantarás falso testimonio ni mentirás, y lo están haciendo acá. O sea, ustedes me dirán, pero estos hombres no son creyentes. Sí, pero no les importa nada. Se van a toda costa a difamar al prójimo. Si no lo difaman con su mente, lo difaman para que lo sea apedreado. Inclusive este pasaje bíblico nos dice que Saulo está ahí entre ellos. Y aún entre ellos está pedida la autorización para matar a este hombre tal Esteban. Recordemos el pasaje que leímos ayer. El día de ayer prácticamente se escogieron los 7 hombres que iban a servir a las mesas y entre ellos Esteban. Pero este hombre desarrolla facultades a través de la abundancia del Espíritu Santo en su vida, de la santidad y la santificación, del esmero y el deseo de servir a la iglesia, que Dios lo empieza a utilizar. Pero también Dios le da que hablar a este hombre delante de las sinagogas, delante de estos hombres que llaman a la Junta Suprema, los llaman y le dicen, hay que ponerle testigos falsos a este hombre, que a este hombre hay que matarlo. Créame que cuando hay gente que no conoce el propósito de Dios, tiende a hacer cosas pensando que está haciendo el bien para el Señor. Esto es tremendo, hermano. Tenemos que tener una comunión con Cristo, vivir a Cristo en el poder del Espíritu. Créame, vivir a Cristo. Hoy particularmente me estaba viendo una película de 1977 y veía como una chica, había un intercambio colegial y veía como esa chica tenía un intercambio colegial con Estados Unidos. Ella pertenecía a África del Sur. Y en 1977 particularmente había unos sucesos muy estremecedores en esos pueblos, porque en esos pueblos existía lo que la esclavitud dejó, ¿sí? Obviamente Estados Unidos cronológicamente ha vivido procesos de la esclavitud por la raza negra, y la raza negra siempre ha tenido muchos problemas y los escándalos que nosotros hemos visto en las redes sociales. Pues prácticamente cuando esta chica va allá a Estados Unidos se asombra porque prácticamente allá en Sudáfrica existen pues personas que vienen de Inglaterra, que se han quedado allá en Inglaterra y viven en Sudáfrica y se han nacionalizado en Sudáfrica, pero tienen a los de raza negra como esclavos. No los tienen como unas personas incluidas dentro de su misma sociedad, sino únicamente personas para su mismo servicio, únicamente para ser esclavos o personas de servicio doméstico. ¿Y por qué tocas esto hoy? Porque es que Esteban le está hablando a las personas, no de que está hablando cosas con relación contra el templo, está hablando de la verdadera libertad que Jesús vino a dar. Y dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad y vemos una película no muy lejana de nuestra época, 1977, y que dentro de esa película se ven procesos de esclavitud, créame que hay tremendas cosas que están sucediendo en el mundo. Y a veces nosotros ignoramos,
Hay esclavitud en los mares, sí, hoy en día, en pleno siglo XXI, hay esclavitud en los mares. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Pero como nosotros somos del interior, nosotros somos de un país que en realidad no tiene el poder para de pronto decir y opinar con relación a las situaciones, sino que tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva bíblica, porque es lo único que nos vincula a un mundo, lo único que nos da inclusión como se la dio a Esteban. Y desafortunadamente, cuando tú hablas del Evangelio de Dios y dices que hay libertad, hay gracia para muchas personas y hay amor de Cristo para que tú sigas imitando los pasos del Señor, vas a tener personas que tú, siendo luz, vas a incomodar su estilo de vida. Y aquí estamos viendo algo muy particular en este Evangelio de la noche. Pero estamos en los Hechos de los Apóstoles, sí, capítulo 6, del 8 al 15, se los he leído. Vas a ser piedra de tropiezo para muchos. Pero si tú quieres agradar a los hombres, claro que lo puedes hacer. Para que te llegue trabajo, para que te lleguen miles de cosas. Pero pilas, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso lo dice la palabra. Y la palabra es clara con ello. ¿Y por qué? Porque es que hoy están los medios de comunicación hablando a diestra y a siniestra miles de cosas. Y contemplan cosas y confunden la verdad diciendo varias cosas. O sea, verdades a medias. El que desconoce la historia de nuestro país tiende a volver a repetirla. Pero cuando nosotros caemos en ese grave pecado de no reconocer a Dios en nuestros caminos, ¿quién nos va a enderezar nuestras veredas? ¿Aquel que te está aconsejando? ¿Aquel que está criticando? ¿Aquel que está diciendo las cosas como de verdad tú crees que son? Hay que investigar realmente. Y hay que buscar en la palabra de Dios lo que en realidad no nos aparta del propósito divino y el propósito eterno. Nosotros tenemos que estar vinculados a ese verdadero propósito. Ayer lo hablábamos de un ejemplo del pajarito, de los loritos que estaban presos en una jaula y que ellos no sabían volar. ¿Por qué? Porque nacieron presos en cautiverio y no aprendieron a volar. ¿Y por qué lo queríamos decir? Porque es que hay muchas personas que a veces no conocen a Jesús, nacen en el pecado y se quedan en el pecado. Y cuando uno les habla de la verdad y la vida, se les dificulta entender el verdadero sacrificio en la cruz del Calvario que Jesucristo hizo por ellos. ¿Por qué? Porque hay personas que andan en el pecado y les gusta subyugar a otras. Eso lo hablamos ayer, claramente y evidentemente. Y esta semana, hablando con unos amigos, también me di cuenta que ellos tocaron el tema de la serpiente antigua, de la serpiente en Harry Potter y todas esas cosas. Claro, hermano, es que la serpiente refleja un poder y esos poderes están manifestados en este tiempo. El amor al poder, el amor al dinero. Hermano, esto es el Evangelio de la noche y espero que usted esté bien conectado. Porque el que debe estar conectado es cada uno de nosotros. Así como el día de hoy y el día de ayer, toda esta semana nos han dicho, ¿de quién es la responsabilidad de que usted no se contamine? De usted mismo. ¿De quién es la responsabilidad de conocer a Jesús? De usted. Es la responsabilidad porque Cristo ya murió por su vida. Esto es sencillamente Gospel Night, el Evangelio de la noche. Querido amigo, bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la noche. Y con ustedes, el pastor José Gómez.